Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 al verso 14, nada más. ¿Lo tiene? De pie, leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Alzó y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces habremos leído esta porción, Señor, y habremos meditado en ella? Pero esta noche yo clamo para que tú nos hables especialmente, Señor, a mi corazón y al corazón de mis hermanos que están ahí en sus hogares, Dios, en sus casas, compartiendo con nosotros estos minutos. Que hables a nuestra vida, que sensibilices nuestro corazón, para que esta palabra pueda ser recibida, Dios, con gozo, con alegría, con ansiedad, con hambre, Señor. Que esta palabra pueda bendecirnos de una manera muy especial. En el nombre glorioso de Jesús, bendecimos a los que estamos reunidos ahora, Señor, de esta manera, y a aquellos que se van a incorporar en los días posteriores, Dios, a compartir este mensaje, este culto. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que la bendición tuya sea la misma que cae hoy, la que caiga mañana y por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Alabado seas. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, en estos días estamos hablando de, usted está escuchando tanto de poderes, de autoridad. Y donde quiera que usted pone una televisión o abre un periódico o ve unas noticias en el internet, están hablando quién tiene más autoridad que quién, o quién tiene más poder. Dijo un analista político un día de estos: no hay hombre más poderoso que el presidente de la República. Vienen otros y dicen: aquí el que tiene el poder y la autoridad es la Asamblea Legislativa. Y dicen otros: el que tiene la autoridad y el poder es el pueblo. Pero ¿quién tiene la autoridad? ¿Y de dónde llegó esa autoridad? Si la autoridad no es delegada por Dios, no hay autoridad. No hay autoridad. Todo aquel que ejerce algún nivel de autoridad es porque le ha sido otorgada por alguien. No puede llenarse la boca diciendo, ni sentirse muy grande diciendo: yo soy el más poderoso, el más... No, esa autoridad y ese poder le fue dado por alguien. Nadie nace con poder por sí mismo, a menos que se llame Dios. La gente le gusta tener autoridad. Las personas buscan autoridad, buscan poder, manejar poder. Pero ignoramos que cualquier nivel de autoridad o cualquier nivel de poder lleva consigo, a la par, como parte de ese mismo poder, responsabilidad. Yo no puedo ejercer autoridad si no tengo responsabilidad. No puedo ejercer poder si no tengo responsabilidad para ejercerlo. Voy a fracasar por mucha autoridad que tenga. Si no tengo responsabilidad, voy a fracasar con lo que estoy haciendo. La gente quiere tener autoridad, pero no quiere tener responsabilidad. Así es que vemos muchos que dicen tener autoridad y que ejercen poder, que no quieren tener responsabilidad, porque sencillamente quieren responder a sus necesidades, a sus prejuicios, a sus inclinaciones. De que la autoridad en el mundo está mal utilizada, porque si la autoridad fuera bien utilizada, el mundo caminaría diferente. Los cristianos incluso queremos tener autoridad. Todos soñamos con tener autoridad. Muchos cristianos sueñan con tener autoridad. Y hay lugares hasta donde se pelean los puestos de autoridad.
que ejercen algún nivel de autoridad. Pero muchos no queremos ejercer responsabilidad. Es bonito ordenar y que me obedezcan, pero cuando me toca obedecer, es otro cuento. Elías tenía la autoridad de Dios, fíjese. Estamos hablando de este profeta, está aquí en un momento muy especial en la vida de Elías. Tenía autoridad. Y usted podrá leer en las Escrituras que Elías dice fue uno de los profetas más grandes que ha existido sobre la tierra. Más grandes en cuanto a las cosas tan poderosas que sucedían con él. Pero ¿de dónde le venía la autoridad a Elías? No es porque Elías era un hombre tan carismático, no era porque Elías era un hombre tan preparado, no era porque Elías era un hombre tan fuerte. La autoridad venía de Dios para él. Y es que todos los milagros y todas las cosas maravillosas que sucedieron alrededor del ministerio de Elías, ministerio profético de Elías, él siempre decía: Dios, tú conoces, tú harás, tuya es la gloria. Y Dios hacía. La autoridad y el poder que este profeta ejercía le venían de Dios. Y Dios le ordenaba que hiciera y el profeta hacía. Toda autoridad viene delegada de parte de Dios. Elías no tenía poder en sí mismo. El poder le era otorgado por Dios. La iglesia de Cristo, mi amado hermano y hermana, hemos recibido promesa de autoridad, de poder. Fíjese, la iglesia de Cristo, usted y yo, hemos recibido promesa de autoridad y de poder. ¿Cuándo es que usted y yo ejercemos o ejerceremos autoridad? Jesús se paró frente a sus discípulos, sus amigos, aquellos más cercanos, los que le acompañaron hasta el último momento, y antes de partir para encontrarse con el Padre, Él les dice: no tengan miedo. Ustedes tendrán que testificar de mí en este lugar, en el siguiente lugar y en un poco más lejos. Y recibirán autoridad y recibirán poder, porque era el temor, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a las autoridades? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a las multitudes? ¿Y cómo vamos a enfrentar a los religiosos? ¿Cómo vamos a enfrentar a esos soldados, a esa gente que quiere apresarnos, que quiere matarnos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Tú y yo recibimos poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Quieres tener la autoridad para decirle a la lluvia: detente? Pero recibiréis poder, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Quieres tener autoridad para que diga: ahora llueva? Recibiréis poder, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Quieres tener autoridad de decirle al que está muerto: levántate, y que se levante? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Quieres tener la autoridad de que se multiplique y que la abundancia y la bendición no pare? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Vamos viendo? Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace tener el poder. Pero ¿qué falta para que podamos tener ese poder? Que esté en nosotros el Espíritu Santo. Eliseo anhelaba, como nosotros anhelamos. Nosotros vemos personas que tienen autoridad. ¿Ha visto usted personas que tienen autoridad? Que hablan con una gran autoridad y que todos le obedecen y cosas, oran y las cosas pasan. Y uno dice: ¿pero cómo hace? Y quizás los profetas que se quedaban viendo a Elías y se preguntaban: ¿cómo hace Elías? ¿Qué es lo que tiene Elías que no tenemos nosotros, que somos también profetas y estamos preparándonos para ser profetas? Eliseo era un hombre que deseaba servir a Dios, anhelaba servir a Dios, anhelaba ser como su maestro, hacer las cosas que hacía su maestro, enfrentar los retos como lo enfrentaba su maestro. Oh, ¿quién no quisiera enfrentar los problemas como los enfrentaba Elías? No le tenía miedo a nada. Al final, un momento, un lapsus ahí como humano, pero enfrentaba los problemas
con fuerza. Eliseo conocía las cosas que hacía Elías, lo que sucedía en el ministerio de Elías, y quería ser como él. Y cuando Dios decide que Eliseo iba a suceder en el ministerio a Elías, Elías no está por ahí escondido, no está por ahí temeroso, él está trabajando. Y una de las cosas que tenía Eliseo, estaba esperando el momento oportuno, pero estaba trabajando. Estaba ayudando a sus padres, estaba trabajando en su casa. No andaba por ahí buscando la oportunidad, estaba trabajando. Servía a sus padres. Trabajaba duro. Dice la escritura que Elías lo encontró arando. Cuando estaba pequeño me gustaba ver los campos. Bueno, y usted quizás ya no se ve ese cuadro. No, definitivamente ya no se ve. Pero antes me gustaba pasar por los campos que estaban siendo cultivados, porque estaba el sembrador, el agricultor, pero el agricultor no tenía maquinaria como la que hay hoy. No habían tractores, no habían esos vehículos que caminan y van sembrando la semilla. Va tirando la semilla y al mismo tiempo la va enterrando. Eran yuntas de bueyes, como decimos. 2 bueyes caminando con un palo que los mantenía a la misma distancia, y aquel detrás venía un pico que iba abriendo la tierra, y el agricultor iba tirando la semilla y con su pie iba cerrando. Una yunta. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tan difícil será manejar una yunta de bueyes? ¿Será fácil? ¿Será fácil pararse detrás de 2 bueyes, darles el toquecito mágico, y comienzan a caminar y hacer que esos bueyes caminen en línea recta? Usted se para en los sembrados y ve una línea recta, hasta que se pierde en el horizonte, recta. ¿Será fácil? Dice que Eliseo estaba arando y no tenía una yunta, ni tenía 2, ni tenía 3. Tenía 12 yuntas. 12 yuntas adelante de él, y él estaba al final. Y estaba arando la tierra. Servía a sus padres. El que haya estado trabajando con 12 yuntas decía que no tenía una posición económica, muy pobre. El que tenía 12 yuntas de bueyes tenía una buena posición económica. Entonces no era un hombre que estaba buscando la oportunidad. Tenía las comodidades, pero deseaba. Dice que cuando Elías sale, después de que Dios habla con él y lo manda a hacer lo que tenía que hacer, a ungir al rey, a ungir al profeta, al sacerdote, y a ungir al sucesor de él, dice que halló a Eliseo que araba con 12 yuntas delante de sí. Está en el capítulo 19, capítulo 1, verso 19. Espérenme, no, estoy en el primero de Reyes, capítulo 19, verso 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios había decidido, no era que a Elías se le ocurrió, me parece bien. Dios le había dicho a Elías, pasa a ungir a Eliseo para que te suceda en el ministerio. Y Elías solo tuvo que irlo a buscar. Y lo encontró trabajando. Y lo encontró colaborando con su familia. Podemos pensar, la autoridad y el poder no le llega jamás a los perezosos. ¿Quieres tener autoridad? Trabaja, ocúpate en cosas positivas, en cosas que ayuden. Pero hay gente que quiere tener autoridad y poder y solo viendo, solo esperando. Es que a mí me corresponde. Hay que trabajar. Este hombre estaba trabajando y estuvo dispuesto, cuando recibió el llamado, a dejar todo lo que tenía. Lo único que dijo es: permíteme hacer un rito aquí de despedida, una fiesta de despedida, y yo me voy contigo. Yo no te estoy amarrando ni te estoy obligando, casi le dijo Elías. Veías como quieras.
El hombre fue, mató unos animales, lo comió con su padre y con sus vecinos, con sus amigos, los de su casa, y dice que luego siguió a Elías. La autoridad no llega a los perezosos ni a los avaros. Porque hay mucha gente que quiere tener autoridad de Dios, pero son avaros. No quieren dejar su zona de confort, como le llaman, ¿verdad? Me gusta esa expresión. No quieren dejar sus comodidades. No quieren dejar sus privilegios. No quieren dejar todo aquello que están disfrutando hoy. Y entonces parece que esa no es la forma de servir a Dios. No es la forma de agradar a Dios. Jesús vino del lugar más rico que tú y yo podemos imaginar. Del lugar con más abundancia que tú y yo podemos imaginar. Teniendo la riqueza que nadie puede imaginarse que pueda existir. Siendo el personaje más importante que pueda existir sobre el universo mismo. Vino y se despojó, dice, de todo eso para hacerse más vil que tú y yo y poder morir en la cruz del Calvario. No escatimó el ser igual a Dios. No escatimó el tener toda la riqueza del cielo como algo que dijera yo, ¿por qué tengo que hacer esto? El poder y la autoridad no llega si somos perezosos, si nos cuesta trabajar, si nos cuesta colaborar en casa. Qué difícil es creer que voy a trabajar para la obra del Señor si no puedo siquiera barrer y trapear en mi casa. Si no puedo lavar un plato, ni siquiera en el que como en mi casa. Si no puedo lavar una camisa que me pongo y que me quito. Si no quiero trabajar y me siento solo a esperar. Si no quiero hacer nada. Porque lo que espero es un cargo de autoridad, de poder. No llegará. No llegará. El poder no llega a los perezosos ni a los avaros, aquellos que no están dispuestos a dejar lo poco que puedan tener. Dios le había dicho a Elías que ungiera a Eliseo como su sucesor. Y ser ungido por Dios no es solo ser elegido, sino también es ser investido de su poder. Cuando un rey era ungido, no solo era elegido rey, sino investido de poder. La unción, el aceite derramado sobre él, lo estaba cubriendo de autoridad. Al profeta el aceite que se derramaba sobre él le cubría de autoridad, le daba autoridad. Al sacerdote le daba autoridad. Entonces Eliseo no solo fue, no le dijo Dios a Elías, úngelo, solamente para andar y apártalo y dile que quiera, no, para que lo invistiera de autoridad. Ahora me gusta ver el proceso de Elías, porque una de las cosas que Elías tenía era que anhelaba servir a Dios. Y cuando dice que Elías ve a Eliseo, dice que le tira el manto encima. Y mire, el manto era símbolo de la autoridad, del poder. Las personas que usaban manto eran las personas que ejercían algún cargo de autoridad, algún cargo de poder. Por eso es que cuando usted mira esas películas donde salen los reyes, y va a ver que tienen un gran manto detrás de ellos. Y los superhéroes tenían antes, los superhéroes de antes, un gran manto detrás de ellos. Porque eso era símbolo de autoridad. Era símbolo de autoridad. Cuando alguien salía y caminaba y el gran manto detrás de él, era símbolo de autoridad. Este hombre tenía autoridad, alguna autoridad. Entonces, cuando Dios dice que va a ungir a Eliseo, no quiere decir solo lo elijo para que te suceda, sino también le doy la autoridad para que ejerza el trabajo de profeta después de ti. Imagínense qué cosa más tremenda. Ahora, debería de haber tenido Eliseo un gran deseo de servir a Dios para atreverse a pensar que él podía suceder a Eliseo. No creo que muchos hubieran atrevido a decir, yo voy a heredar el ministerio de Eliseo. Tenía que tener verdadero deseo. Los profetas dicen que lo seguían a lo lejos viendo qué pasaba. Lo seguían por ahí viendo qué pasaba. Seguían por allá y los estaban mirando, observando, pero ninguno se atrevía a decir, yo quiero.
Yo sé que Dios se va a llevar a tu Señor, le decían a Eliseo. Pero ninguno de ellos se atrevía a decir, yo quiero suceder a Elías. Porque verdaderamente hay que tener el deseo. Aleluya, gloria. Nadie puede servir a Dios si no tiene el deseo de hacerlo. Y nadie puede ejercer autoridad si verdaderamente no quiere servir a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros, mi amado hermano? Pero no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad. No estamos dispuestos a llegar al sacrificio. Me gustan esas historias que cuentan de algunos pastores en los años primeros que el Evangelio entró aquí a este país. Cuando los pastores se preparaban, en las primeras iglesias les enseñaban, y le decían, ahora tú eres pastor, ven, te voy a dar tu iglesia. Y me imagino que los pastores iban contentos. ¿A dónde? Ven, a este pueblo te voy a llevar, ahí va a estar tu iglesia. Ok, te voy a enseñar tu iglesia. Y cuando llegaban al pueblo le decía, ¿dónde está la iglesia? Él esperaba ver un edificio, una casa que tuviera un rótulo que dijera iglesia X de tal denominación. Y entonces los maestros o los directores de los institutos bíblicos de aquel tiempo le decían, bueno, estamos aquí, ¿ves todas esas calles, todas esas casas? ¿Sí? Esa es tu iglesia. Que Dios te bendiga. Y era cuestión de empezar de cero. ¿Cuántos se habrán regresado? ¿Cuántos se habrán regresado? Triste quizás, molestos otros tal vez. Pero para servir a Dios hay que tener el deseo de hacerlo. Porque servir a Dios implica no solo tener autoridad, no solo ejercer algún nivel de poder, sino también implica sacrificio. Implica que te vas a limitar de muchas cosas. Implica que como hijo de Dios vas a tener muchas limitaciones, muchas cosas que querrás hacer y no podrás hacer por amor a Cristo. Muchas cosas que nunca hiciste que ahora tendrás que hacer por amor a Dios. Servir a Dios es someternos a la autoridad de Dios sin reservas. Eliseo no dijo, espera, me voy a llevar los bueyes. No, voy a matar a tu buey, voy a celebrar y me voy y después te sigo. No llevó nada consigo mismo. No llevó nada. No llevó animales, no llevó sirvientes, no llevó nada. Se despojó de todo lo que tenía. Porque había deseo ferviente en su corazón de servir a Dios. Servir a Dios es poner en acción el poder de Dios. Sabiendo que la gloria de todo lo que suceda alrededor de lo que hago, de lo que haces, la gloria será siempre de Dios. Gloria a Jesús. No será mía. Así que no nos moleste, no nos incomode si cuando Dios hace algo a través de tu vida y a través de mi vida, cuando tú oras por un enfermo y el enfermo mejora y sana, la gente dice gloria a Dios y no dice qué bueno que el hermano vino a orar por él. O cuando tú te dedicas al ministerio de la oración y estás orando, intercediendo por la gente, Dios bendice a esa gente y esa gente no regresa a darte las gracias porque la gloria no es tuya, es de Dios. Gloria a Jesús. Es de Dios. Así que no está bien que uno pueda pensar que desagradecido tanto tiempo que he orado por él y ni siquiera me visita. Que no te visite si la gloria es de Dios. Lo que tú haces no lo haces para acarrear gloria para tu vida, lo haces para llevar gloria al que te mandó, a quien le sirves, a Dios. Entonces hay que tener un verdadero deseo, y Eliseo tenía el verdadero deseo de servir a Dios, y lo demostró cuando aceptó el llamado, cuando siguió a Elías, cuando estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía por seguir a su maestro y por seguir el llamado que Dios le había dado a través de Elías. Pero Eliseo también tenía una segunda cualidad, además del deseo de servir a Dios y estar dispuesto a sacrificar su comodidad y todas las cosas que tenía. Anhelaba conocer a Dios de la misma manera que lo conocía Elías. Muchos ven el poder manifestarse, el poder de Dios manifestarse, pero no conocen la fuente del poder. Pueden ver el poder de Dios manifestarse y los milagros de Dios, pero no conocen a Dios. Saben que eso viene de Dios, pero no lo conocen. Saben que Él es el poderoso, pero no lo conocen. Solo han oído de Dios, no lo conocen.
Estar en la obra de Dios o estar en una iglesia quizás va a parecer contradictorio, pero estar en un lugar no me hace, estar en una iglesia no me hace a mí, no quiere decir que porque yo estoy en una iglesia yo llego a conocer a Dios. Hay que tener el deseo de conocerlo. Yo puedo llegar a una iglesia y hasta pasar 20 años sin no conocer a Dios. Y hay muchas personas que viven de esa manera. Ya a una iglesia porque no tienen a otro lugar a donde ir. Ya a una iglesia porque ahí conocen gente amable. Ya a una iglesia porque los involucran para participar de cosas, de actividades bonitas, sanas. Pero no están interesados en conocer a Dios. No existe un verdadero anhelo en su corazón de conocer a Dios. No hay ese yo quiero estar pegado a esta persona porque quiero conocer lo que esta persona tiene y por qué lo tiene. Necesitamos querer conocer a Dios para poder experimentar el poder de Dios en nosotros mismos. De lo contrario lo veremos ahí. Y por eso muchos ven que Dios se manifiesta en otras personas. Y entonces se preguntan, ¿por qué en mí no? Bueno, ¿y por qué aquel ora y las cosas pasan, pero por qué yo paso orando y no pasa nada? Para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, hay que desear conocer a Dios, hay que conocerlo. Y sobre todo, ese Dios tiene que vivir en nosotros. Tiene que vivir en nosotros. Para entender la voluntad de Dios, hay que conocerlo. Yo no puedo saber lo que Dios dice si no lo conozco. Yo no puedo entender lo que Dios quiere si no lo conozco. Los humanos tenemos ese gran problema. No nos entendemos entre nosotros porque no nos conocemos. Porque solo nos limitamos a saludarnos, pero no intimamos. No nos frecuentamos muchas veces. Y aunque a veces nos frecuentemos, no nos contamos cosas muy profundas. Somos muy superficiales. Y entonces después no entendemos por qué actúa de esa manera. No entendemos por qué piensa de esa manera. No entendemos por qué hizo eso. Para entender lo que Dios quiere hacer y por qué hace las cosas que hace, hay que conocerlo, hay que conocer a Dios. Eliseo tenía deseo de conocer a Dios. Y una de las cosas que dice que tenía deseo de conocerlo era porque no se separaba de Elías. Elías le decía, quédate aquí, porque yo voy a ir a aquel lugar. Y ve Jehová, que no me separo de ti. Y ahí iba detrás de él. Y algunos dicen incluso que iba agarradito de él. Y le volví a decir, Elías, por favor, hombre, quédate aquí. Yo tengo que ir a aquel lugar, voy a ir a ejercer. No, vive Jehová, que no te dejaré, que no me apartaré de ti. No lo dejaba. Y los profetas que estaban por ahí, el grupo de profetas que lo iban siguiendo en el camino, se le acercaban entre tanto y tanto, entre el momento que Eliseo se quedaba quizá un poquito apartadito de Elías. Ya sabe que Dios se quiere llevar a tu maestro, entonces quédate aquí, ¿para qué lo sigues? Este hombre ya no va a estar más, ¿para qué lo sigues? ¿Qué vas a tener si él se muere? Nada, no te va a servir de nada. Así que mejor quédate aquí. Vive Dios que yo no me separaré de este hombre. Aunque Elías le pedía que se quedara, aunque los hijos de los profetas, llamados así en las escrituras, le decían que se quedara, Eliseo no estuvo dispuesto a apartarse de su maestro. ¿Por qué? Porque tenía el vivo deseo de conocer al Dios de Elías. Tenía el vivo deseo de conocer cómo es que Dios obraba a través de la vida de Elías, pero quería experimentarlo él mismo. Y la presión del mismo Elías, o el rechazo del mismo Elías, cuando quédate aquí, como diciendo, ya no me molestes, ya me incomodas que vayas conmigo, no, estoy tranquilo, pues no te voy a dejar. Y los otros, déjalo, hombre, la presión del entorno, de sus amigos, de sus consejeros, de sus compañeros, vamos a decir, tampoco logró convencerlo, no lo desanimó. Estoy decidido a ir con este hombre hasta la última consecuencia. ¿Por qué? Porque anhelaba verdaderamente conocer a Dios, servir a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros pequeños gestos o palabras
hacen que nos detengamos en el camino. ¿Cuántas veces nosotros estamos parados y decimos, no, yo ya no sigo yendo a la iglesia? ¿Y por qué ya no quiero ir a la iglesia? Es que ahí los hermanos no me saludan. ¿Y por qué ella no se siguió llegando, hermano? Que viera, no, es que viera lo que me dijo el hermano o la hermana. Usted porque no sabe lo que me dijeron. Era todo lo que andan hablando de mí. Así que mejor no. Para ser como ellos, mejor estoy así como soy, como estoy. Tranquilo. Nos detenemos en el camino. Y ya no seguimos en la ruta a conocer a Dios. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Es que me vio feo. Es que se hizo el disimulado, la disimulada cuando yo iba pasando. Es que no me quiso dar la mano. Es que muchos me miran bien serio, bien seria. Todo lo que dice lo dice por mí. Entonces mejor ya no sigo. Eliseo recibió el rechazo de su propio maestro. Ya no me siga, hombre, ya no. Ya quizás ya me tienes un poco cansado que venga con... Que no me dejes en paz, no me dejas solo. ¿Y para qué lo sigues, hombre? Pero él no estuvo dispuesto a ceder a ninguna presión, ni de su maestro, ni de sus compañeros. Para conocer a Dios, para ejercer el poder de Dios, hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes. Para que podamos conocer a Dios, debemos perseverar. Debemos perseverar. Para ejercer el poder hay que ser perseverantes. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué nosotros, los demonios, no se nos sujetan? Porque no oran ni ayunan, hijos. Porque oran una vez al mes. Porque ayunan cuando no hay que comer. Entonces queremos ejercer autoridad sin pagar el precio. Y cualquier cosa nos detiene, nos enferma, nos lastima. Para conocer a Dios hay que ser perseverantes. Dice que Eliseo, que conocía las leyes, la ley de Dios, anhelaba una cosa. Ya cuando Elías estaba un poco cansadón, y después de que se manifiesta el poder de Dios y se abre el río Jordán y pasan al otro lado, era el momento de Dios. Y Eliseo le dice, y Elías le dice, pide lo que quieras que yo haga contigo. No logré que me dejes. Pídeme antes de que Dios me lleve, pídeme algo. Era la oportunidad para Eliseo decirle, no, yo quiero que me des una autoridad aquí, que me nombres como tu sucesor. Pero él le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y no se está refiriendo a una doble porción del Espíritu Santo. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Ese espíritu fuerte, valiente, tenaz, aguerrido, que le creyó a Dios y que esperó de Dios el poder manifestado y que obedeció a Dios. Yo quiero ser, casi como que le dijo, como tú y más, mejorado. Quiero ser un Elías con plus. Quiero una doble porción, la porción del primogénito. ¿Sabe que el primogénito en las familias hebreas tenía, en el momento de la repartición de los bienes en la familia, el hijo primogénito tenía el derecho a recibir el doble de todos sus demás hermanos? Eso era la ley. Está en Deuteronomio capítulo 21. Y fíjese que tan estricta era la ley que dice que si un hombre tenía dos mujeres, una era la propia mujer de él y otra llaman la aborrecida, o sea, pero el hijo de la aborrecida era el primogénito. No importa, porque cualquiera podría decir, no, lo que antes llamaban, que incomodó a mucha gente, le preguntaban en la escuela a la mamá, ¿y su hijo es legítimo o ilegítimo? ¿Qué querían decir con eso? ¿Usted es casada con su esposo o tuvieron este hijo sin estar casados?
Eso era lo que preguntaban. Pero le llamaban legítimo o ilegítimo. O sea que los hijos legítimos, los que eran hijos de verdad, eran los de matrimonio. Y todos los demás que no éramos hijos de un matrimonio, no éramos verdaderos hijos, éramos ilegítimos. Éramos casi como un problema, como algo despreciable. Y entonces muchas madres tenían que decir, es ilegítimo, o más suavemente, ¿verdad? Es natural. Todos somos naturales. Sin embargo, el hijo natural se llamaba aquel que no era producto de un matrimonio, que no nacía en un matrimonio. Entonces dice la ley, era tan estricta que decía, no importa si el primogénito nace de la aborrecida, la que la sociedad rechaza, la que todo el mundo ve mal, si esa mujer tuvo el primer hijo de este hombre, ese hijo tiene el derecho al doble de todos los demás hijos. Entonces Eliseo le dice, yo quiero que me des la porción del primogénito, quiero tener el privilegio de tener el doble de lo que tú puedas repartirle a otros. Dios había hecho muchos milagros a través de Elías. Y Eliseo está diciéndole, yo quiero tener la fuerza y el valor que tú tienes multiplicado por 2. Eso es lo que... Si tú te atreviste a pelear con 50 profetas, yo quiero pelear con 100. Si tú te atreviste a hacer esto, yo quiero hacerlo el doble. Eliseo deseaba ser un digno sucesor del maestro Elías. Dice la Escritura, por si estamos pensando aquí, pero eso ¿cómo lo puedo hacer yo? Jesús le dijo a sus discípulos de esta manera. Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que esta hará. ¿Qué hizo Jesús? Sanó leprosos, le dio la vista a los ciegos, levantó paralíticos, levantó muertos, sanó toda clase de enfermedades. Esas cosas, y aún mayores que esa, dice Jesús, haremos nosotros si creemos en Él. ¿Qué estaba haciendo Elías aquí? Elías estaba diciéndole a ese muchacho, ¿qué quieres tener tú cuando yo me vaya? Y el muchacho le dice, yo quiero tener el doble, la fuerza, el doble de la fuerza y la autoridad que tú tienes. Y estaba tan decidido a que eso sucediera, y le dice Elías un poco, bueno, cosa difícil has pedido, Eliseo. Sinceramente no creo que lo logren, pero te voy a poner una condición. Si cuando el Señor me lleve, tú ves que Él me lleva, entonces te va a hacer así. Y Eliseo estaba tan decidido a que eso fuera así, que nunca se apartó de él. Estuvo por ahí. Y Dios se lo iba a llevar, se lo quería llevar desde hace buen rato. Pero tan decidido Eliseo de que no se apartaba de él porque quería tener la autoridad que él tenía, y eso implicaba el conocimiento de Dios y la cercanía a Dios y la obediencia a Dios, que tuvo que venir un carro encendido, con caballos encendidos, un carruaje encendido para poderlo apartar. Porque dice que desde el principio Dios quería llevarse a Elías y se lo iba a llevar en un torbellino, como en un, ¿cómo le llaman a esos? En un tornado, ¿verdad? ¿Has visto los tornados? Ahí se lo iba a llevar el Señor. No es que Elías se subió al caballo y se fue el caballo de fuego para arriba. El caballo sirvió para apartar a Eliseo. Y el torbellino, dice, comenzó a levantar a Elías. ¿Y sabe qué tan decidido estaba Eliseo? A tener el cumplimiento de la promesa que su maestro le había hecho, porque lo que Elías le dijo fue, si ves cuando yo estoy siendo llevado por Dios, entonces te va a hacer.
el carruaje encendido, con caballos encendidos, sirvió para separarlo, la sorpresa, pero la mirada de Eliseo estaba puesta en Elías. Y Eliseo vio cuando Elías iba subiendo, y entonces clama: Padre, Padre, su gente de a caballo. Estaba sorprendido por lo que estaba viendo, pero lo estaba viendo. Así que en ese momento, el manto que simbolizaba, fíjese que el manto no era el que tenía poder, el manto solo simbolizaba el poder, la autoridad, dijimos al principio. Ese manto, que era tan especial, ese manto que se ponían los sacerdotes, ese manto que se ponían los reyes, ese manto que se ponían los profetas, ese manto cayó. No se lo llevó Elías, cayó. Y Eliseo estaba asustado, pero viendo a su maestro ir. Y cuando termina de irse, no es: ¿y qué pasó aquí? Vea, me estoy muriendo, alguien que me ayude. No, dio el manto y lo recogió. Algunos dicen, no estoy muy de acuerdo con eso, pero algunos dicen que el hecho de que Eliseo haya recogido el manto que botó Elías dice la sencillez, dice, porque recogió lo que el otro había botado. La verdad que no lo botó. El manto era el símbolo de autoridad que iba a tener Eliseo como profeta. Lo recoge, toma el manto. Ahora, cualquiera hubiera pensado: ¿y ahora qué hago con este manto? Acababa de ver hace un rato cómo Elías llega al Jordán, se quita el manto, lo dobla, golpea las aguas y las aguas se abren. Ahora es a ver si es cierto, a ver si la promesa de Dios, la promesa del maestro, yo iba a tener una doble porción del valor y de la fe que él tenía, se cumple. Y agarra el símbolo de autoridad. Y los profetas dicen que estaban viendo a lo lejos allá qué es lo que estaba pasando. Y miran con curiosidad qué es lo que va a hacer Eliseo. Y entonces cuando Eliseo llega cerca del río, activa el poder de Dios. Entonces me gusta eso cuando dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Está el poder de Dios conmigo ahora que no está Elías? Verdaderamente heredé la autoridad que Elías tenía. Verdaderamente el poder de Dios está a través de mi vida para ejercer el ministerio profético. ¡Pum! Golpea las aguas. ¿Y qué es lo que pasa? La autoridad que tenía Elías había sido traspasada a Eliseo, y dice que el río se abre. El río se abrió y pasó Eliseo. Cuando los hijos de los profetas lo ven, dice, el espíritu de Elías reposó sobre este, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Lo respetaron. Activó el poder de Dios. La fe al seguir al maestro, al no apartarse del maestro, la fe al no perder de vista al maestro, no importa la circunstancia difícil que pudiera estar pasando. Yo me pregunto si nosotros en este tiempo desviáramos nuestra mirada de Jesús. Y el enemigo, quiero casi concluir con esto. El enemigo está enviando carros de fuego a nuestra tierra, al mundo entero. Está enviando carruajes de fuego para apartarnos del maestro. Nosotros queremos estar juntos. Yo pienso que tú quieres estar agarradito de la mano de Dios, pero el enemigo, fíjate, no es Dios. El enemigo está enviando carros de fuego que te apartan. Y el propósito es que tu vista se aparte y se fije en otra cosa. Y entonces viene pandemia,
viene tormenta, ahora vienen langostas, viene polvo del Sahara. Se acabó la primera temporada del polvo del Sahara, ahora viene la segunda etapa. Como dicen, recargada, ¿verdad? Otro polvo del Sahara. ¿Para qué? Para que quitemos la vista del que verdaderamente tiene el poder. Pudiéramos nosotros tomar la autoridad de Dios y decir, en el nombre de Dios, la autoridad de Dios, esta enfermedad se va. Con la autoridad de Dios, este polvo no llega. Con la autoridad de Dios, esta langosta se seca en el aire. Con la autoridad de Dios, se detiene la tormenta si no la necesitamos. Y con la autoridad de Dios, vuelve a llover cuando es necesario. Pero hay tantas cosas alrededor de nosotros que nos impiden, que están tratando de que apartemos nuestra mirada. Y nos sorprendemos y nos asustamos tanto que quitamos nuestra mirada del que verdaderamente, a quien verdaderamente tenemos que ver. Puesto los ojos en Jesús, dicen. Pero nosotros ponemos los ojos en la langosta, ponemos los ojos en la enfermedad, ponemos los ojos en la lluvia, ponemos los ojos en el gobierno, ponemos los ojos en los políticos, ponemos los ojos en la delincuencia, ponemos los ojos en cualquier cosa y nos olvidamos que hay un Dios a quien debemos ver. Y quien es quien verdaderamente tiene la autoridad y nos da la autoridad para poder vencer. Cualquier cosa puede suceder si nosotros no apartamos la mirada de Dios. Y el mismo Jesús lo dijo, cualquier cosa ustedes pueden hacer de las que yo hice si creen en mí. Aleluya. Si esperan en mí. Si están dispuestos. Por eso aquellos hombres caminaban al templo en la hora de la oración y se encontraron al paralítico que estaba ahí y le pedía limosna. ¿Cuántos años tenían que estar pidiendo dinero ahí? ¿Y cuántos religiosos pudieron haber pasado burlándose o criticándolo o dándole algo? Pero aquellos hombres dijeron, tanto tiempo tengo de ver a este. Mira, nosotros no tenemos dinero, pero te vamos a dar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenían? La autoridad de Dios. Así es que tenemos la autoridad de Dios, ejercemos la autoridad y levántate. El hombre se levanta. Moisés dice, tengo la autoridad y el mar se abre. Tengo la autoridad y el agua brota. Tenemos la autoridad y los muros caen. Tengo la autoridad, dice aquel, y el agua que estaba podrida se vuelve potable. Tengo la autoridad y el hacha que se había hundido en el río flota. Gloria a Dios. Tengo la autoridad y este niño que había muerto resucita. Tengo la autoridad para decirte que no te faltará comida ninguno de los días de tu vida. La autoridad de Dios en el ministerio de Eliseo fue el doble. Amén. Gloria a Jesús. La cantidad de milagros que sucedieron en el ministerio de Eliseo fue el doble de lo que sucedió en el ministerio de Elías. Pero tenía tres cosas Eliseo. Uno, deseo de servir a Dios. Segundo, deseo de conocer a Dios. Y tercero, tomar en sus manos la autoridad para la gloria de Dios. La autoridad de Dios es para nosotros, los hijos de Dios. Pero recibiréis poder. Tú y yo estamos llamados para ejercer poder, autoridad. Pero hay que anhelar servir a Dios. Hay que anhelar conocer a Dios. Y hay que anhelar tener la autoridad para la gloria de Dios. Y la autoridad vendrá únicamente cuando esas cosas se conjugan. Y entonces el Espíritu Santo puede venir a morar en nosotros. Qué triste es que el Espíritu Santo fue enviado para la iglesia, pero la iglesia mucha no conoce al Espíritu Santo. No lo conoce. Y entonces no hay autoridad. Eliseo activa el poder de Dios y suceden milagros. Se abre el Jordán, sanan las aguas de Jericó que estaban contaminadas,
Se multiplica el aceite en una mujer viuda que no tenía cómo resolver el problema de deuda que tenía. Resucita al hijo de una mujer de Sunem, que a muchos he escuchado decir la sulamita, pero es la sunamita de Sunem, sunamita. Resucita al hijo de esta mujer. Porque cuando el poder se activa en tu vida y en mi vida, comienzan a suceder cosas maravillosas. Gloria a Dios. Cosas que tú no creías que podían suceder. Cuando el poder de Dios viene a nosotros, se cumple esa palabra que dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Estás pidiendo algo? Lo vas a recibir si crees. Lo vas a recibir si anhelas servir a Dios, si anhelas conocer a Dios, si quieres tener la autoridad para la gloria de Dios. El manto en toda esta historia no es un manto mágico, tan solo significa la autoridad y el poder de Dios. ¿Estás cubierto con el manto? ¿Tienes el manto en tus manos? ¿Puedes ejercer la autoridad de Dios? Si la iglesia echara a andar el poder de Dios, ¿cuántas cosas pasarían? ¿Cuántas cosas sucederían que bendecirían a las naciones? Tomemos el manto. Sigamos el llamado. Sigamos al Maestro. No nos apartemos de Él. No alejemos nuestra mirada de Él. Y la autoridad vendrá a nosotros para poder ejercerla para bendición de las naciones. No solo para bendición nuestra, para la bendición de las naciones. Tú y yo hemos sido llamados, y lo hemos dicho muchas veces, para hacer bendición. No solo para recibir bendición, para hacer de bendición. Pero para ser de bendición hay que ejercer poder, autoridad. Y la autoridad solamente vendrá cuando el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Cuando querramos servir a Dios, cuando anhelemos conocerlo y entenderlo, y cuando estemos dispuestos a sacrificar, cuando estemos dispuestos a dejar la comodidad, cuando estemos dispuestos a tomar la autoridad para su gloria. Esta situación que vivimos, mi amado hermano, hermana, aunque pareciera que se torna más difícil y que todos están volviendo a lo que dijeron que no iban a hacer y ahora están retornando, tú y yo como hijos de Dios podemos revertirla, ejerciendo la autoridad de Dios en oración, creyendo que Dios lo va a hacer. Que nuestra oración no solo sea una retórica, unas palabras, unas oraciones muy bonitas, una verbalización muy elegante. Que nuestras oraciones sean palabras de fe, declaraciones de fe, que verdaderamente le pongan un alto al enemigo, le pongan un stop a todo lo que está pasando en las familias, en el país. El poder de Dios está para nosotros, es delegado a nosotros. Tomemos esa autoridad y todo lo que pase alrededor de ella será para la gloria de Dios, pero será para bendecir a las naciones. Padre, yo bendigo a cada persona. Esta noche, Dios, tenemos que aceptar el reto. Tener autoridad a veces da temor, Señor. Y muchas personas prefieren quedarse a la expectativa, como aquellos hijos de los profetas, que preferían ver de lejos el panorama, la historia. Pero nosotros queremos ser como Eliseo, que recibió el llamado y estuvo dispuesto a seguirlo,
que recibió el llamado y estuvo dispuesto y no cedió en ningún momento a ninguna clase de presión y no se separó de su maestro. Que estuvo dispuesto a no quitar la vista de su maestro con el fin de obtener el deseo de su corazón, de ejercer la autoridad para la gloria de Dios. Señor, hay muchas cosas que pudieran suceder alrededor de nosotros si ejercemos la autoridad tuya. Gracias por darnos la oportunidad y decir que nosotros podremos hacer cosas mayores de las que tú hiciste, Señor, si creemos en ti. Queremos ser creyentes, Señor Jesús, profesantes y no creyentes nominales. Queremos creer verdaderamente que tú nos llenas de poder, que tú nos has llamado no solamente para que te sigamos, sino para que ejerzamos poder, autoridad. Y que seamos de bendición para toda la gente con la que nos encontremos, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo. Padre, gracias por amarnos, por ser nuestro ejemplo vivo, Señor, de lo que es estar dispuesto a obedecer y a servir y a entregarse por lo demás. Gracias, Señor, te adoramos. Ayúdanos a anhelar, ejercer autoridad, pero que esa autoridad te dé la gloria a ti, Señor, y que esa autoridad lleve bendición a las personas, a las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Queremos el manto, Señor. Queremos el manto y activar la fe, el poder para tu gloria. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos mis hermanos. Adelante. La lucha es fuerte. Hay que estar con la mirada puesta en Jesús. Bendiciones para todos.